Imagina esto. Llevas años operando tu negocio, pagando impuestos, estructurando acuerdos, todo basado en la interpretación oficial que el gobierno, a través de su entidad tributaria, ha publicado. Y de repente una alta corte dice, esa interpretación, ese concepto oficial, pues nunca fue válido. ¿Qué pasa entonces? ¿Se desarma todo, fiscalmente hablando? Hoy nos sumergimos precisamente en eso. Las consecuencias, a veces sísmicas, que tiene en Colombia la anulación de los conceptos emitidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. Esas son, en esencia, las guías oficiales sobre cómo interpretar la compleja normativa tributaria. Exacto. Y para navegar estas aguas, bueno, nos apoyaremos en varias fuentes clave. Tenemos la jurisprudencia constante del Consejo de Estado, que es quien tiene la última palabra sobre la validez de estos conceptos, ¿no? También la propia normativa tributaria colombiana, como el Estatuto Tributario, y leyes específicas, fíjate, como la 2010 de 2019. Y claro, las normas internacionales de información financiera, las NIF, que dictan cómo se reflejan estos eventos en la contabilidad. Además de análisis prácticos de firmas especializadas que viven el día a día de estos efectos con las empresas. Nuestra misión hoy es desentrañar las capas de este asunto. O sea, ¿qué significa realmente que un concepto de la DIAN sea anulado por una corte? Exploraremos el impacto legal, puro y duro, las ondas expansivas que generen la economía y la inversión. Y bueno, cómo los contadores luchan por reflejar esta realidad en los estados financieros de las compañías. Vamos a desglosar esta complejidad. Empecemos por lo básico, ¿te parece? Para estar todos en la misma página. ¿Qué es exactamente un concepto de la DIAN? ¿Es como una ley en miniatura, una regla obligatoria para todos? No, y esa distinción es crucial. Legalmente, un concepto de la DIAN se considera un acto administrativo, sí, de carácter general, pero con un alcance interno. Su objetivo principal es unificar la interpretación de las normas tributarias dentro de la propia DIAN, o sea, para que todos sus funcionarios apliquen la ley de manera consistente. Por eso es vinculante para los funcionarios. Ahora... para ellos sí. Claro, pero para los contribuyentes la historia es diferente. El artículo 131 de la Ley 2010 de 2019 es muy claro. Los contribuyentes pueden basar sus actuaciones directamente en la ley. El concepto es una guía. Sí, una interpretación oficial, pero no tiene la fuerza de la ley misma. La fuente última de la obligación tributaria es siempre la ley aprobada por el Congreso. Entendido. Es una guía para la administración, digamos, pero no una ley para el ciudadano. Entonces, ¿qué sucede cuando el Consejo de Estado, la máxima autoridad en lo contencioso administrativo, anula uno de estos conceptos? ¿Simplemente la DIAN deja de aplicarlo hacia el futuro y ya? Va mucho más allá de una simple suspensión hacia el futuro. La sentencia que declara la nulidad simple de un acto administrativo general, como un concepto, tiene dos efectos potentísimos. Primero es erga omnes. ¿Erga qué? Erga omnes. Significa frente a todos. Aplica a todo el mundo, hayan sido parte del proceso judicial o no. Segundo, y aquí viene lo impactante, tiene efecto ex tunc. Ex tunc. Suena a latín legal importante. ¿Qué implica eso exactamente? Implica retroactividad total. Significa desde entonces, o sea, desde el momento mismo en que el concepto fue expedido. La sentencia de nulidad lo expulsa del ordenamiento jurídico como si nunca hubiera existido legalmente. No es que deje de ser válido desde el día de la sentencia, es que para efectos legales nunca lo fue. Se entiende que nació viciado, contrario a la ley que pretendía interpretar. Retroactivo. Eso sí que suena a poder generar un caos monumental. A ver, si una empresa, actuando de buena fe, siguió ese concepto durante años, tomó decisiones de inversión, calculó sus impuestos basándose en él, ahora resulta que todo lo que hizo estuvo mal desde el origen, porque la base interpretativa desapareció. Exacto, esa es la preocupación inmediata. Y bueno, la razón por la que el sistema legal tiene salvaguardas. Si no las tuviera, sería inviable, ¿cierto? La regla general es que los actos administrativos específicos de la DIAN, como liquidaciones oficiales de impuestos, requerimientos, sanciones, que se fundamentaron exclusiva y directamente en el concepto que ahora ha sido anulado, pues pierden su sustento jurídico. Quedan, por así decirlo, en el aire. Si esos actos aún no están en firme, entonces pueden ser demandados por los contribuyentes, o incluso la propia DIAN podría revocarlos o corregirlos. ¿Qué significa que un acto esté en firme?
¿Que ya no hay nada que hacer? ¿Que ya es definitivo? Correcto. En firme significa que ya se agotaron todos los recursos legales posibles contra ese acto. Reposición, apelación, lo que fuera. O que los plazos para interponerlos ya vencieron. Es un acto definitivo. Y aquí entra la salvaguarda clave para la estabilidad. La nulidad del concepto no afecta las llamadas situaciones jurídicas consolidadas. Situaciones jurídicas consolidadas. ¿Puedes darnos un ejemplo práctico? Para entenderlo mejor, claro. Imagínate que una empresa recibió una liquidación oficial de impuestos en 2020, basada en un concepto X. La empresa discutió, apeló, pero finalmente la decisión quedó en firme en 2022. En 2024, el Consejo de Estado anula el concepto X. Esa liquidación de 2020, aunque se basó en el concepto ahora nulo, ya es una situación consolidada. Está cerrada legalmente. La nulidad no la reabre ni la afecta. Ah, ok. Y lo mismo aplica a derechos adquiridos de buena fe bajo la vigencia del concepto. Por ejemplo, si un contribuyente obtuvo una devolución de impuestos aplicando un concepto favorable, que luego es anulado, esa devolución ya consolidada, en principio, se respeta. La nulidad opera hacia el futuro y deshace los efectos del concepto en situaciones que aún estaban abiertas a discusión o pendientes de definición, pero protege lo ya cerrado y definitivo. Es un balance delicado, ¿ves?, entre corregir ilegalidades y mantener la seguridad jurídica. Entendido. Es como si el sistema dijera, ok, esta interpretación estuvo mal desde el principio y la borramos del mapa legal, pero, ojo, no podemos reescribir toda la historia fiscal que ya está cerrada. Vale, ahora salgamos del mundo estrictamente legal. ¿Cómo se siente esto en la economía real? ¿Estas anulaciones son buenas o malas para el clima de negocios, la inversión, el recaudo de impuestos? Pues, como casi todo en economía y derecho, tiene dos caras. Por un lado, a mediano y largo plazo, puede fortalecer la confianza y la seguridad jurídica. Cuando se anula un concepto que era erróneo o que interpretaba la ley de forma extensiva, digamos, creando cargas no previstas legalmente, se reafirma el principio de legalidad. Los impuestos solo los crea la ley. Esto da certeza. Firmas como Dentons, que asesoran muchas operaciones transnacionales, señalan que eliminar interpretaciones incorrectas puede reducir sobrecostos y dobles pagos que a veces surgen de estos conceptos, y eso hace más predecible la estructuración fiscal, sobre todo en temas internacionales. Tiene sentido. Saber que las reglas las pone el Congreso y no interpretaciones variables de la administración, pues debería ser positivo. Mencionaste un caso de PwC antes. Sí. Las fuentes citan un análisis de PwC donde la anulación de un concepto específico impidió lo que ellos consideraban una modificación ilegal de la tarifa de retención en la fuente. O sea, el concepto había en la práctica cambiado una tarifa establecida en la ley. Su anulación devolvió las cosas a lo que decía la norma legal. Esto refuerza la idea de que el control judicial sobre los conceptos es un mecanismo necesario, ¿no?, para mantener el sistema alineado con la ley. Ok, esa es la cara positiva. Mayor legalidad, predictibilidad a largo plazo. Pero me imagino que la otra cara tiene que ver con esa retroactividad que mencionabas. Eso debe generar sustos. Exactamente. La incertidumbre a corto plazo es el principal desafío. Cada vez que un concepto importante, que ha estado vigente por años, es anulado, se abre un periodo de ajuste e inestabilidad. El efecto ex-tunc puede hacer que las empresas duden sobre cómo proceder. Deben corregir declaraciones pasadas. ¿Qué pasa si la DIAN inicia fiscalizaciones basadas en la nueva realidad jurídica? Este temor a cambios retroactivos puede frenar decisiones de inversión o llevar a las empresas a adoptar posiciones fiscales ultraconservadoras hasta que la situación se aclare. Genera una volatilidad temporal mientras todos, DIAN, contribuyentes, asesores, digieren el fallo y entienden cómo aplicar la ley sin el concepto anulado. ¿Y para el gobierno? Para las finanzas públicas, si un concepto ayudaba a recaudar más, su anulación debe tener un impacto directo en la caja, ¿no? Me parece lógico. Sin duda, puede afectar el recaudo fiscal y el impacto dependerá críticamente de qué decía el concepto anulado. Hay un ejemplo reciente citado en las fuentes, el del expediente 28.140 de 2025, relacionado con tributación de servicios desde el exterior.
La anulación de un concepto en ese caso implicó que dejaran de exigirse ciertas retenciones en la fuente que se venían practicando. Lógicamente, si dejas de exigir una retención, el flujo de caja inmediato para la DIAN disminuye. Claro. Aunque a largo plazo esto pueda verse como positivo, porque se está cobrando solo lo que la ley estrictamente ordena, reforzando la sostenibilidad legal del sistema, el golpe inmediato al recaudo puede ser real y significativo. Esto podría obligar al gobierno a revisar sus proyecciones de ingresos fiscales y, en casos extremos, pues a considerar ajustes macroeconómicos. Es una tensión interesante. Menos dinero hoy, pero un sistema fiscal potencialmente más justo y legalmente sólido mañana. ¿Y cómo cambian los contribuyentes su comportamiento ante esto? ¿Se vuelven más rigurosos con la ley? ¿O quizás más propensos a pelear cada interpretación de la DIAN? Influye en el comportamiento tributario de formas complejas. Por un lado, una doctrina tributaria clara, estable y sobre todo alineada con la ley tiende a incentivar el cumplimiento voluntario. Las empresas prefieren la certeza. Saber que las reglas del juego vienen de la ley y que las interpretaciones administrativas deben respetarla, pues permite planificar mejor. Sin embargo, la misma posibilidad de que un concepto sea anulado judicialmente crea un ambiente de mayor vigilancia y, si se quiere, de empoderamiento del contribuyente frente a la interpretación oficial. Ajá. Puede llevar a que las empresas y sus asesores analicen con más lupa los conceptos de la DIAN, evaluando si tienen un sustento legal sólido antes de aplicarlo ciegamente. Si un concepto parece dudoso o excesivo, la posibilidad de una futura anulación puede inclinar la balanza hacia la decisión de litigar contra la DIAN para controvertirlo. Entiendo. En resumen, las nulidades corrigen excesos y refuerzan la primacía de la ley, mejorando la equidad, pero también obligan a todos, administración y contribuyentes, a ser más rigurosos, a estudiar más la ley misma, y no solo la interpretación que de ella hace la autoridad fiscal. Hemos cubierto el terreno legal y el económico. Ahora aterricemos en el mundo de los números, de la contabilidad. ¿Cómo diablos registra una empresa en sus estados financieros el impacto de que un concepto de la DIAN sea anulado retroactivamente? No me suena una simple entrada de diario, para nada. Definitivamente no lo es. Y es un dolor de cabeza para los equipos financieros y contables, la verdad. Los efectos contables se concentran principalmente en dos áreas. Primero, el reconocimiento y medición de los impuestos, tanto los corrientes, del año, como los diferidos, los efectos futuros. Y segundo, la evaluación de la necesidad de crear o ajustar provisiones para posibles obligaciones futuras. Aquí, para las empresas más grandes de Colombia, las clasificadas en el Grupo 1 bajo los marcos contables locales, que aplican las normas internacionales de información financiera, las NIF plenas, según lo adoptado por el Decreto 2270 de 2019, aquí entra en juego una interpretación contable específica que se vuelve protagonista, la CINIF 23. CINIF 23. Suene técnico. ¿Sobre qué trata exactamente y cómo aplica aquí? La CINIF 23 se llama Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. Su objetivo es guiar a las empresas sobre cómo contabilizar los impuestos cuando existe incertidumbre sobre si la autoridad fiscal aceptará el tratamiento fiscal que la empresa ha adoptado o planea adoptar. La anulación de un concepto DIAN es un ejemplo perfecto de una situación que genera esta incertidumbre. La norma exige que la empresa evalúe sus posiciones fiscales inciertas. Es decir, debe analizar si es probable que, como consecuencia de la anulación del concepto, tenga que pagar más impuestos a la DIAN, o reciba un menor reembolso, o no pueda usar un crédito fiscal que esperaba, por ejemplo. ¿Y qué significa probable en este contexto contable? ¿Es una corazonada? ¿Un yo creo que? No es objetivo para nada. Contablemente, probable generalmente se interpreta como con una probabilidad de ocurrencia mayor al 50%. La empresa debe hacer un juicio basado en toda la evidencia disponible, el fallo judicial, la ley, jurisprudencia relacionada, la asesoría legal que tenga. Si concluye que es probable, más del 50% de chance, que tenga que hacer un pago adicional a la DIAN, entonces debe reconocer un pasivo en sus estados financieros. Ok, debe registrarlo. Exacto. Este pasivo puede ser por impuesto corriente, ajustando la declaración actual o futura, o una provisión, si la obligación es más incierta en monto o fecha, pero sigue siendo probable. Ahí se siguen las reglas de la NIC 12, impuesto a las ganancias, y la NIC 37, provisiones. Si por el contrario la empresa evalúa que no es probable que tenga que pagar más, la probabilidad es del 50% o menos,
entonces no registra un pasivo. Pero ojo, no significa que ignore el tema. Ajá. Lo trataría como una contingencia. No afecta el balance directamente, pero sí debe revelar detalladamente la situación y la incertidumbre en las notas a los estados financieros. Es fundamental. Vale. Entonces, la primera decisión clave es si hay más de 50% de probabilidad de tener que pagar. Pero volvamos al efecto ex tunc, legal, esa retroactividad. Si legalmente el concepto nunca existió, significa que contablemente hay que ir hacia atrás y rehacer los estados financieros de todos los años en que se aplicó ese concepto ahora nulo. Eso suena a pesadilla para empresas que ya publicaron y auditaron esos números. Esa es la pregunta del millón en la práctica contable, y donde lo legal y lo contable a veces toman caminos ligeramente distintos en su aplicación práctica. Aunque el efecto legal es retroactivo, ex tunc, las normas contables, específicamente la NIC 10 sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y la NIC 8 sobre políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, generalmente guían hacia un tratamiento diferente para este tipo de eventos. Un fallo judicial que anuló un concepto y que se conoce después del cierre de un periodo contable, usualmente se considera que proporciona nueva evidencia sobre condiciones que existían al cierre, pero cuya resolución final era incierta. La práctica contable predominante, basada en NIC 8, es tratar el impacto de esta nueva información como un cambio en una estimación contable. Ah, un cambio de estimación. Eso sí suena más manejable que una corrección de errores retroactiva, que obliga a remitir estados financieros. Entonces, el impacto financiero de la nulidad, ¿dónde y cuándo se refleja en los libros? Exacto, se trata prospectivamente, en términos de reconocimiento. El impacto tributario, ya sea que resulte en un mayor gasto por impuestos para la empresa, un menor gasto, o incluso un ingreso si se puede recuperar algo pagado indebidamente, o el ajuste a los saldos de pasivos o activos por impuestos corrientes o diferidos, se reconoce en el estado de resultados y en el balance general del periodo contable en que se conoce la sentencia de nulidad definitiva y se puede medir fiablemente su efecto. ¿En el año actual, digamos? Correcto. No se modifican las cifras comparativas de años anteriores que ya fueron publicadas y aprobadas. Por ejemplo, si en 2024 se anula un concepto que afectaba la deducibilidad de un gasto, en 2022 y 2023, la empresa calculará el impacto total de ese cambio y lo registrará en sus resultados de 2024. Ajustará sus activos o pasivos por impuestos diferidos en el balance de 2024, pero no rehará ni volverá a publicar los estados financieros de 2022 y 2023. Clarísimo. El impacto se asume en el presente, ajustando las cuentas actuales y futuras sin reabrir el pasado contable ya cerrado. ¿Hay alguna otra pieza importante en este rompecabezas contable que debamos considerar? ¿Algo más que se nos escape? Sí, hay al menos dos aspectos más. Primero, relacionado con lo que hablamos de la CINIF 23 y la NIC 37. Si la anulación crea una obligación presente, legal o implícita, como resultado de un suceso pasado, la aplicación del concepto nulo, y es probable que se requiera una salida de recursos para cancelarla, y además el monto puede estimarse fiablemente, entonces se debe reconocer una provisión bajo NIC 37. Esto podría pasar si, por ejemplo, la empresa anticipa que la DIAN le enviará una liquidación oficial para cobrarle la diferencia de impuestos resultante de la anulación. Vale, una provisión por si acaso. Sí, es probable, sí. Segundo, casi inevitablemente habrá que ajustar los impuestos diferidos que se calculan bajo la NIC 12. El impuesto diferido refleja las consecuencias fiscales futuras de transacciones presentes. Si la anulación del concepto cambia la base fiscal de un activo o un pasivo para el futuro, por ejemplo, una depreciación fiscal que se calculaba de una manera, ahora ya no es válida, esto genera diferencias temporarias nuevas o modifica las existentes, lo que obliga a recalcular y ajustar el activo o pasivo por impuesto diferido en el balance. Y finalmente, un punto crucial, reforzado por CINIF 23, la revelación. Las empresas deben explicar claramente en las notas a sus estados financieros la naturaleza de la incertidumbre fiscal generada por la anulación, los juicios clave realizados al determinar si registrar un pasivo o no, y una estimación del impacto financiero potencial o el rango de impacto si es posible. La transparencia es fundamental aquí. Perfecto. Hagamos una recapitulación rápida para asegurar que tenemos los puntos clave. La anulación de un concepto de la DIAN por el Consejo de Estado tiene un efecto legal retroactivo ex tunc y general, erga omnes, borrándolo del mapa jurídico como si nunca hubiera existido. Exacto.
Esto debilita los actos de la DIAN basados únicamente en él, que no estén firmes, pero, muy importante, respeta las situaciones jurídicas ya consolidadas, protegiendo la seguridad sobre el pasado cerrado. Eso es, protege lo firme. Económicamente genera turbulencia e incertidumbre a corto plazo mientras todos se ajustan, pero a largo plazo puede fortalecer la seguridad jurídica y el principio de legalidad, aunque con potenciales impactos negativos en el recaudo fiscal inmediato para el gobierno. Así es, esa es la dualidad. Y contablemente, bajo NIF, el impacto financiero se trata generalmente como un cambio en una estimación. Se registra en los resultados y el balance del año en que se conoce el fallo definitivo. No se reexpresan estados financieros pasados, pero sí exige un análisis riguroso bajo CINIF 23 sobre la probabilidad de pagos futuros, el posible reconocimiento de pasivos o provisiones, NIC 12, NIC 37, el ajuste de impuestos diferidos, NIC 12, y revelaciones muy detalladas en las notas. Has capturado la esencia perfectamente. Es un fenómeno complejo que realmente pone de manifiesto esa tensión constante entre la necesidad de la administración de interpretar leyes complejas para poder aplicarlas, lo cual es legítimo y necesario, claro, y el control judicial que asegura que esa interpretación no desborde los límites de la propia ley. Cada sentencia de nulidad es, en el fondo, un ejercicio de ese control de legalidad, vital para la salud del sistema tributario, aunque sus efectos generen estas ondas expansivas en lo jurídico, económico y contable, hasta que se restablece un nuevo equilibrio interpretativo. Y todo esto nos deja con una reflexión final. A ver, si la anulación de una simple interpretación administrativa, que es lo que es un concepto, puede desencadenar esta cascada de efectos complejos, legales, retroactivos, económicos disruptivos, contables intrincados, ¿qué nos dice eso sobre la importancia crítica, fundamental, de la calidad en la fuente misma? Es decir, la claridad, la precisión y la estabilidad en la redacción original de las propias leyes tributarias que emanan del Congreso. ¿Cuánta de esta incertidumbre, de estos litigios, de esta complejidad que hemos discutido, podría prevenirse si las leyes fiscales fueran, desde su concepción, menos ambiguas, más coherentes y más estables en el tiempo? Una pregunta que quizás deberíamos hacernos más a menudo al pensar en las bases de nuestro sistema fiscal.